Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Segunda parte, bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su programa Salud, Dinero y Amor. Estamos hoy con la segunda parte de Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No estamos hablando de temas filosóficos ni psicológicos, sino básicamente de algo que nos compete a todos y que es el cuidado y la protección de nuestros pies. Y para eso le doy la bienvenida al doctor José. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y hoy día vamos a tocar un tema que seguramente nos ha de tocar, si no es a toda la población del mundo, pero a una gran mayoría, y tiene que ver con los uñeros. Así es, Edson, muy buenos días a todos, gracias por este tiempo. Y sí, los uñeros, o comúnmente llamados las onicocriptosis, son... Otra vez, ese nombrecito. Onicocriptosis. Ya. Es ónico, uña, y criptosis, encarnación de uña. Ya, mejor está. Entonces es la onicocriptosis o uñeros, comúnmente conocido como uñeros. Es una patología que es muy común a consecuencia del invento de los calzados. En la época francesa medieval se han inventado los calzados, ¿no? Con los duques, reyes, y estos han inventado los calzados por elegancia y para distinción y diferenciación de la prole, ¿no? De las clases. de las clases, claro. Y ahí ha empezado a surgir estas patologías que son los uñeros. Entonces ahí tenemos una consecuencia. Cuando se utiliza un calzado tal vez inadecuado, podemos nosotros tener uñeros, ¿no? Y entonces una de las causas es el uso de calzados muy apretados. Muy apretados, exactamente. Sabemos que en la moda actualmente el calzado es en punta, no solamente el de las damas, sino de los varones. ¿Por qué? Porque es un calzado estilizado, más elegante, pero las consecuencias son de que si la persona tiene en la forma del pie una forma cuadrangular, rectangular, y no tiene el pie delgado para calzar un zapato delgado, entonces el zapato va a apretar las estructuras como ser la piel, y como la uña es queratina o una estructura dura, entonces la piel aprieta contra la uña, provocando dolores, molestias, obligando a cortar la uña. Y ahí es donde es para liberar esa molestia se generan los famosos uñeros. Un 90% de probabilidades del por qué se forman los uñeros es el uso del mal calzado, y el 90% por el mal corte de uñas. Quiero volver a algo que has dicho hace rato y me llama mucho la atención. Tiene que ver con esto de la forma del pie, ¿no? Es lo mismo que con el rostro, ¿no? Tenemos una forma ya sea triangular, redonda, y bueno. Entonces, algo que no tomamos en cuenta es justamente la forma de nuestros pies. Y como no lo tomamos en cuenta, seguramente, y a consecuencia de eso, tomamos malas elecciones en cuanto a la forma del calzado. Así es, debemos nosotros ser observadores, poder tomar en cuenta la forma de nuestros pies. Hay personas que tienen la parte a nivel del metatarso, que es donde terminan los dedos, esa parte, y hay algunos que tienen una horma alta y otra es baja, ¿no? Un peine alto y un peine bajo. Entonces, dependiendo del tipo de calzado o del tipo de pie más bien que tiene la persona, debería utilizar el tipo de zapato. Lo más recomendable a nivel de podología es el uso de zapatos en punta redonda o cuadrada. Obviamente no son muy elegantes, pero es lo más cómodo para el pie, según la forma del pie. Existen pies que son muy delgados y una punta cuadrada o rectangular no le va a quedar, ¿no? Entonces necesitan estos zapatos tal vez más apretos, más ajustados. Algo que no hacen los que son vendedores de calzados y sería un buen tip para ellos,
es justamente tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Para que el servicio que brinden realmente sea algo que ayude al cliente y el cliente se sienta tan satisfecho que pueda volver. Porque cuando vas al mercado generalmente o a una tienda, lo que menos pensamos es en la forma del pie y sobre todo vemos solamente la forma del calzado. Así es, y no solamente es la forma del pie, el tipo de calzado que debería usar, también tenemos que tomar en cuenta que debería existir medio número hasta un número más en la punta de los dedos. Esto con la idea de que cuando nosotros hacemos dinámica de caminar, en el caminar cuando generalmente se clava talón, luego planta y debería clavar o levantarse la punta para poder empezar nuevamente la pisada. Entonces cuando ponemos la punta del calzado, los dedos generan una apertura de los dedos y al hacer la apertura existe una elongación, o sea, un crecimiento hacia la parte frontal del pie. Y en esta parte frontal, si el calzado es muy justo, obviamente los deditos se van a hacer como dedos en garra. Y también eso provoca patologías como ser callos y bueno, las molestias por los uñeros. Y muchas veces, como dice Edson, en los lugares de venta de calzados, ¿cuál es la concepción? Y pues a mí me ha tocado, antes de poder saber todo esto, me ha tocado comprar calzados justos. ¿Y qué te dice el vendedor? No se preocupe, es cuerito, se va a estirar, sí. Se va a estirar. Todo por vender. Todo por vender, esa es la línea, ¿no? Y el comprador pues compra creyendo que va a estirarse y nunca se estira ese calzado. Recuerdo que para cuando teníamos que comprar los calzados para mis hijos, teníamos esta mentalidad que tenía que tener un dedo, ¿no?, entre el talón y el final del calzado, justamente para que el pie crezca, pero en realidad lo que debíamos tomar en cuenta es lo que tú dices, pero que muy poco lo sabemos. Gracias, hoy día estamos aprendiendo esto, entonces también para nosotros debería ser eso, ¿no? Sí. Como que un dedo de diferencia para que el pie se pueda expandir. Es un tip que se utiliza en la compra de calzados, de poder tener justamente un dedo en la parte del talón, para poder saber de que existe un espacio libre en la punta para que la persona pueda tener esta elongación en relación al caminar. Independientemente de la punta y del tamaño también, es bueno poder saber de que la hora recomendable para la compra de calzados es en la tarde, al finalizar la tarde, entre las 4, 5, 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque ese pie ha estado sometido a trabajo, entonces se va a inflamar, se va a hinchar, va a estar cansado ese piecito. Entonces cuando la persona se coloca el calzado, ese calzado va a sentir ese pie lo que toda su vida va a tener utilizando ese calzado que se está comprando. Entonces aquí vamos con este otro tip, de que cuando uno se compra o se prueba un calzado, debería ser como un guante, que no moleste, que no apriete ni en el empeine, ni al costado, ni en la punta, ni en el talón, porque si apenas, o sea, es un calzado nuevo, pero si molesta, tenga la seguridad, mi estimado Edson, de que todo el tiempo va a estar molestando, sí. No hay que se gaste o que se estire. Se va a jalar con el tiempo, no. Se va a acomodar, no hay eso. Entonces miren qué importante, me gusta esto, lo que estamos aprendiendo hoy día, de que debemos comprar un calzado en este horario, ¿no? Justamente por todo lo que menciona el doctor, porque de verdad es cierto, ¿no? Y es más, hay gente que sufre de los riñones, ¿no? Se les inflaman los pies y todo eso, pero no tomamos en cuenta la hora de comprar un calzado. No vemos la comodidad, sino vemos más el estilo, la forma, el color, pero deberíamos tomar como premisa el hecho de que sea cómodo en cualquier área del pie. Así es. Es muy importante poder cuidar el pie porque es la base y el sostén de todo lo que se dé pues hacia arriba. Es como una planta y la raíz. Si sus raíces están debilitadas, no están fijas, la probabilidad de caídas, de molestias
patologías que pueden existir son altas. Entonces muchas personas, por ejemplo, hablamos de las damas, el uso de calzados en tacón eleva en grados la altura, y obviamente todo calzado femenino o todo tacón siempre va a ser en punta. Entonces, ¿qué pasa? El primer dedo, que es el dedo gordito, el primer dedo del pie, recibe toda la carga, o bueno, la mayor cantidad de carga de peso. Entonces, al recibir esta cantidad de peso, el dedito, para equilibrar y evitar que la persona caiga, sufre una rotación externa. Entonces se dobla hacia los costados. Al doblarse a los costados, está alterando la forma natural y original que tiene, y ese desvío que realiza este dedo hace que se formen los famosos juanetes o el hallux valgus. Entonces es ahí que la persona empieza a generar un hallux valgus a nivel metatarsal, o sea, en la unión de esos huesitos. A los costados, ¿no? Sí, una prominencia, y esta prominencia con los años se hace más grande, y cuando vuelve a utilizar un calzado ajustado ya no lo va a poder utilizar. ¿Por qué? Porque va a presionar, va a formar callos a nivel articular, va a formar molestia, dolor. Entonces, si en algún momento esa dama, alguien le hubiese dicho que su tacón no puede ser más alto de los 5 o 10 centímetros, o que utilice una plataforma, o puede utilizar un tacón de 10 con una plataforma de 5 delante, pues estaría usando lo que en medidas naturales correctas puedan ser viables y que no genere una patología. Pero no hay quien le pueda explicar eso. Entonces las personas se ponen esos tacos de 10, 15 centímetros, y quienes sufren las molestias son los deditos, ¿no? Los dos primeros dedos del pie. Y ahí también se forman los uñeros, porque hay una presión. La presión irrita la piel, obliga a cortar, y en ese corte se generan los uñeros. Otra de las patologías o de las costumbres que existen a nivel cosmético, cuando uno va a hacerse cortar y a pintar las uñas, es muy común el retiro de la cutícula, que es una piel protectora alrededor de la uña. Nunca debería quitarse esa cutícula. Es como un guante de protección para la uña, para evitar de que esta uña sea infectada por bacteria, por virus o por hongos. Entonces, al quitar esta protección que es la cutícula, la persona se está sometiendo a que tenga la probabilidad de contagio de cualquiera de estas. Segundo, hace un corte lateralizado de las uñas. Este corte lateralizado lo hacen con el objetivo de que la uña se vea más cuadrada, más estéticamente o armoniosa, pero hacen de que las personas, o en este caso las damas, se condenen a que cada cierto tiempo tengan que generar ese corte. Y en la mayoría de los casos de que se generen uñeros, porque no nos olvidemos que la uña, en su estructura natural, las tres primeras, a nivel de la raíz, las tres primeras, los dos tercios están pegadas a la piel, y solamente el tercio distal o el tercio libre se puede cortar, porque no está adosada la piel. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hacen los cortes en la parte profunda, la persona se va a sentir demasiado dolor, obligando a una tortura china, por el dolor que se genera, ¿no? No poder caminar como sobre espinas. Claro, y bueno, pues muchas veces en estas condiciones no se puede hacer un corte correcto. Quedan ahí y terminan visitando al podólogo, y en podología pues se colocará anestesia, se hará el corte correcto, se alivia, se les instruye, se les educa al paciente para que evite hacer este tipo de problemas, para que no tenga futuro más esta situación. Y bueno, ahí se solucionan las cosas. A ver, antes de que continuemos, aprovecharemos esta pausa para agradecer a Maya por su tiempo y por su apoyo constante a este programa.
Estamos casi ya terminando una etapa en lo que es la estación, entonces vamos a empezar una nueva estación este próximo 21 de marzo y seguramente también va a cambiar la moda en cuanto a la elección para los varones. Les invitamos a que pasen por Amaya, por sus 3 tiendas y puedan ver lo que va a ser tendencia para este 2026 en cuanto a moda, color y todo eso. Así que varones también podemos vernos súper bien, súper elegantes y Amaya está para eso. Bienvenidos, van a ser siempre en cada una de estas 3 tiendas que ellos tienen para servirnos y para indicarnos qué es lo que nos queda mejor. Seguiremos entonces. Me llama mucho la atención esto de que somos como los causantes de que pasemos por todas estas patologías. Sí, existe mucha causa provocada en relación a las patologías que existen en pies, desde el mal uso del calzado, ciertas prácticas que no son las adecuadas y también procesos en los que por moda pues se provocan patologías que no son las correctas. No es que yo vaya en contra de las estéticas, pero por ejemplo el uso de las lacas, de las pinta uñas, muchas veces la uña necesita poder oxigenarse, necesita hidratarse, exactamente, respirar, hidratarse. Entonces, cuando las personas, en este caso las damas, utilizan el esmalte por periodos largos de tiempo, la uña se cristaliza. Y al cristalizarse, imagínense, siempre les digo a los pacientes, imagínense una taza de porcelana. ¿Alguna vez han visto una taza de porcelana? Cuando sufre un golpe, se desportilla, ¿verdad? Se raja, pero no se rompe completamente. Esa misma impresión pasa en la piel, microscópicamente hablando. Entonces, en esas microfracturas de la uña, porque se ha cristalizado la uña, pueden entrar patógenos como los hongos. Y los hongos es una de las patologías que ya habíamos hablado, muy difíciles de poder eliminarlas, y hay que eliminarlas con químicos bastante fuertes o agresivos que puedan tener efecto para la eliminación del hongo, ¿no? Entonces en los uñeros es lo mismo, hay acciones que no deberían hacerse, como el corte lateralizado, el retiro de las cutículas, el uso de calzado muy ajustado, y también acá entra la parte genética. O sea, existen, según la forma del pie o la forma en el fenotipo, existen formas de dedos que son propensos a uñeros. Mira eso. Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos 2 pliegues unguiales, o sea, 2 pliegues de piel que están lateralizando la uña. Que están alrededor. Exactamente. Entonces, estos plieguecitos, cuando son demasiado voluminosos o muy pronunciados, es como una pared obviamente blanda, y cuando la uña crece y se ha cortado mal, estos pliegues se inflaman, y al inflamarse muchas veces ya no vuelven a su estado natural, y bueno, quedan inflamados. Entonces es una pared que va a estar permanentemente provocando la molestia del uñero. Entonces también existen formas de dedos que pueden ser propensos a los uñeros. Es decir, aquellos dedos que son voluminosos aquí y aquí. Sí, lateralmente. Más o menos redondeados, ¿no? Sí, son como gorditos, ¿no? Como gorditos, los pliegues unguiales son más... Gorditos, no bonitos. Son más altos y eso provoca esta tendencia. Ahora, muchas veces uno dice, ¿y qué podemos hacer? O existen soluciones. Una de las primeras instancias es decir, vamos a hacer un corte. En ese corte es un corte donde no tiene desvíos, es un corte recto, de un solo trazo. Entonces esa uña va a volver a crecer, porque la uña es como una raíz que se la corta, pero la misma uña regenera y vuelve a crecer esa uña. Entonces el corte de uña tiene que ser recto.
sí. No en curvitas. Puede tener la curva según la forma del dedo. Hay dedos que son cuadrangulares, hay otros que son rectangulares, hay otros que son redondeados. Entonces va a depender mucho el corte de la forma del dedo. Pero sí se recomienda de una punta a la otra y no bajar a los costados. Sí. Y lo recomendable es pulir las esquinas, o sea, agarrar una lima de uñitas y cuando el corte ha generado una espícula, una punta, la persona siente una incomodidad. En vez de cortar más profundo, lo que yo recomiendo es utilizar una lima de uñas y limar el costado, y con eso se redondea esa punta y se soluciona el problema. Los varones no somos tan meticulosos en eso, ¿no? Sí, eso es real. Agarramos y cortamos y pensamos que lo hemos hecho bien, pero si se dan cuenta con la explicación que estamos escuchando, hay que prestarle nomás buena atención a lo que es el corte. Yo en la escuela tuve un director de la escuela que nos dio el consejo de esto de las uñas y nos dijo hay que cortarse las uñas con 3 S. ¿Cómo es eso de las 3 S? Solo, en sábado y sentado. Así es. Buen consejo. Me acuerdo siempre, porque eso era lo que nos decía, ¿no? Y además, en mis tiempos, te comento esto en el colegio, sí, en la escuela, ¿no? Íbamos y nos hacían un control a la entrada del colegio. Pañuelo, peine y uñas cortadas. O sea, alguien que no tenía estos 3 elementos no entraba al colegio. Mira, pero es algo que tal vez en ese tiempo pensábamos que era algo malo, pero nos ayudó mucho en cuanto a disciplina y a cuidado personal, ¿no? Algo que no hacemos hoy día. Es triste, pero vivimos una vida tan agitada y tan rápida que no tomamos en cuenta estas cosas, pero cuando nos llega el momento de un uñero estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Y he visto casos extremos que inclusive infección y pus, y eso ya no podemos tratarlos personalmente, hay que buscar siempre un profesional. Sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, en una persona diabética la probabilidad de infecciones es muy alta y las bacterias van a proliferar. Las heridas generalmente no cicatrizan rápidas porque existe una disminución de la oxigenización a nivel de las heridas, y estas heridas pueden hacerse crónicas, la infección llegar a nivel óseo, formarse una osteomielitis y bueno, pues ¿qué procede? Son amputaciones y una persona con pie diabético o diabético no puede tener ni callos ni uñeros, y debe utilizar calzados totalmente cómodos, sin costuras, medias de color claras para evitar de que si tuviese alguna herida, pues en la media blanca o clara se va a ver la sangre, ¿no? Y que una media oscura. Entonces hay muchas cositas que hay que tomar en cuenta. Miren cómo se puede llegar a algo tan drástico simplemente por no tener cuidado de las uñas, ¿no? En este caso de personas que sufren diabetes. Puede empezar con un uñero y puede terminar en una amputación. Así es, y son consejos que pues los profesionales en el área de salud siempre van a recomendar a los pacientes, pero no todo es tristeza ni dolor, también existen soluciones definitivas, existen procedimientos como la matricectomía. En aquella persona que ha tenido más de 3 o 4 veces recurrencia de uñeros, se les recomienda poderse someter a estos procesos que son procesos definitivos, donde se corta la uña hasta la matriz unguial o la raíz de la uña y se quema esa matriz unguial, evitando de que nunca más vuelva a tener uñeros esa persona, ¿no? O una onicocriptosis. Y bueno, ahí se solucionó el problema, pero obviamente recomendar de que no vuelva a cortar los costados, de que evite usar calzados muy ajustados y todo lo que hemos estado hablando. Uñeros básicamente es en los pies, en las manos no hay ese problema. También existen manos y es problema del corte de uñas. O muchas veces hay personas que se muerden las uñas, jalan los pelejos o pieles que se forman, las queratosis de las uñas y forman infecciones y pueden formar también uñeros en manos. O sea, no es solo la exclusividad de los pies. No, pero es menos recurrente en manos, pero sí hay casos que se dan.
Y el uñero no está circunscrito solamente a personas adultas mayores, también hay en niños. He tenido pacientes, bebés recién nacidos de 1 mes, que han venido con uñeros, pero... ¿Un mes? Un mes de nacidos, wow. No están ni caminando, ni usando calzados, pero sí les colocan medias demasiado ajustadas, estas que tienen liga. Entonces esa media ajustada provoca la formación de un uñero. Y mucho más si este niño tiene tendencia por la forma de los dedos a que se forme. Entonces la estructura de la uña a un inicio es bastante frágil, pero con los años se va queratinizando con más fuerza y pues más duro, ¿no? Sí, y también en manos, ¿no? Los niñitos a veces tienen esta forma de poder agarrar la mano y provocan la presión lateralizada en la uña, haciéndose uñeros. Mira, todo eso puede influir. Sí, se dan y bueno, hay que ir viendo, aconsejar a las mamás que solamente corten la punta de las uñas y bueno, evitar las medias con liga, calzados demasiado ajustados. Aún niños que no están caminando, el calzado debe ser suelto. Claro que con la moda, ¿no? Y con tanto bombardeo que hay de mercadería, entonces vemos calzados y pensamos que se veía bien en nuestros hijos. Sin embargo, no tomamos en cuenta todos estos aspectos que al final podemos estar, en vez de hacer un bien o que se vean bien, vamos a causarles algún tipo de afección por no tomar en cuenta los consejos. Así es, eso es verdad. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, queridos amigos. Estoy seguro que han aprendido tanto como yo y te agradezco mucho, José, gracias por estar con nosotros, y estoy seguro que no va a ser la última vez porque hay varios casos sobre los pies que tenemos que tomar en cuenta, así que vamos a invitarte nuevamente para que podamos estar juntos hablando de estas cosas. Queridos amigos, como siempre queremos servirles y en este servicio que les prestamos va a todo este tipo de temas. Por favor, denos un like. Menciónenos también qué temas quisiéramos que toquemos para que los tomemos en cuenta. Por si acaso, el número de teléfono del doctor José está en la pantalla, aparece ahí, pueden llamarlo, hacer una cita y ver su caso, porque para eso estamos aquí, para servirles. Muchísimas gracias, José. Si tienes algo más que decirles. Un saludo a todos. Tomen importancia en el cuidado de los pies. Los pies son muy importantes, son fuertes, no molestan, pero cuando molestan, nadie los detiene. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una semana bendecida. Gracias.